Septiembre de 2025. Alejandro Fernández, el potrillo, el hijo del rey, el cantante más importante de México, está tirado en el piso de su habitación de hotel en Dallas, Texas. No puede levantarse, no puede caminar, no puede tomar agua. Cada movimiento es una agonía, cada respiración duele, y lo peor de todo es que no sabe qué le está pasando. Hace 3 días, tomó un medicamento que su doctor le recetó. Un medicamento para una infección en los ojos. Algo simple, algo rutinario. Pero lo que ese doctor no le dijo, lo que nadie verificó, lo que nadie investigó hasta que ya era demasiado tarde, es que dentro de esas cápsulas había una bacteria mortal, Salmonelosis encapsulada. Y esa bacteria le estaba destrozando el estómago desde adentro. Le estaba deshidratando, le estaba envenenando, le estaba matando. Lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de cómo Alejandro Fernández estuvo a punto de morir. Es la historia de cómo la negligencia médica, la falta de controles sanitarios y los intereses económicos de la industria farmacéutica casi le cuestan la vida al artista más querido de México. Y lo más aterrador de todo, compadre, es que esto le puede pasar a cualquiera. A ti, a mí, a tu familia. Porque el sistema está roto y nadie está haciendo nada para arreglarlo. Alejandro Fernández Abarca nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, hijo de Vicente Fernández y María del Refugio Abarca. Creció entre caballos, charros y mariachis. Creció escuchando a su padre ensayar. Creció viendo miles de personas gritar el nombre Fernández en los palenques. Y desde niño, supo que ese iba a ser su destino también. Cantar, conquistar, ser el siguiente Fernández en la dinastía. A los 5 años ya estaba en los escenarios con su papá. A los 10 ya sabía todas las rolas de memoria. A los 15 ya tenía mejor voz que la mitad de los cantantes profesionales del país. Y en 1991, a los 20 años, lanzó su primer disco, Alejandro Fernández, producido por su padre, respaldado por el apellido más poderoso de la música mexicana. Y fue un éxito rotundo. Pero Alejandro no quería ser solo el hijo de Vicente. No quería vivir a la sombra de su padre toda la vida. Quería ser Alejandro, el potrillo, su propia marca, su propio estilo. Y lo logró. Vaya que lo logró. En los 90 se convirtió en el galán de México. Guapo, elegante, con esa voz que te derretía. Las mujeres lo adoraban, los hombres querían ser como él, y las abuelitas suspiraban cada vez que salía en la tele. ¡Ay, qué muchacho tan guapo! Igualito a su papá, pero más moderno. Grabó discos de mariachi, de pop, de baladas, de todo. Vendió millones de copias. Llenó estadios en México, Estados Unidos, América Latina, Europa. Ganó Grammys. Ganó Latin Grammys. Se convirtió en un ícono, no solo de la música mexicana, sino de la música en español en general. Y durante 34 años de carrera, Alejandro se mantuvo en la cima. Nunca bajó, nunca perdió relevancia. Siempre impecable, siempre profesional, siempre entregado a su público, porque eso le enseñó su padre. Que el público es sagrado, que cuando subes al escenario, entregas todo. No importa si estás cansado, no importa si estás enfermo, no importa nada. El show debe continuar. Y por eso, cuando en septiembre de 2025, Alejandro tuvo que cancelar 2 conciertos, todo México se preocupó. Porque Alejandro nunca cancela. Nunca. Puede estar con fiebre, con gripa, con lo que sea, pero siempre sale al escenario. Siempre cumple. Entonces, si está cancelando, es porque algo anda muy, muy mal. Los comunicados oficiales decían, problemas estomacales severos. Suena inofensivo, ¿no? Como si hubiera comido algo que le cayó mal. Como si fuera una simple indigestión. Pero la realidad era mucho peor. Mucho más aterradora. Porque Alejandro Fernández no tenía una simple indigestión. Alejandro Fernández se estaba muriendo. Todo empezó 3 semanas antes. Agosto de 2025. Alejandro estaba en plena gira
Te llevo en la sangre. 30 conciertos en 2 meses. Estados Unidos y México. Un calendario apretadísimo. Poco descanso. Muchos vuelos. Muchos hoteles. Mucho estrés. Pero así es la vida de un artista de su calibre. No hay tiempo para parar. En Houston, después de un concierto particularmente intenso, Alejandro empezó a sentir molestias en los ojos. Ardor. Comezón. Lagrimeo constante. Pensó que era el aire acondicionado del estadio. O tal vez el humo de las máquinas de efectos especiales. Nada grave. Se puso unas gotas que traía en su neceser y se fue a dormir. Pero al día siguiente, la molestia seguía. Y al otro día también. Y para el tercer día, sus ojos estaban rojos, hinchados, y la visión se le nublaba. Ya no podía ignorarlo. Tenía que ver a un doctor. Su equipo de producción contactó a un médico privado en San Antonio. Un tipo con consultorio fancy, recomendado por otros artistas, con buena reputación en el medio del espectáculo. El doctor lo revisó, le hizo algunos estudios y diagnosticó conjuntivitis bacteriana con posible infección secundaria. Nada del otro mundo. Muy común, fácil de tratar. Le recetó un antibiótico oral, cefalexina de 500 miligramos. Una cápsula cada 8 horas durante 7 días. Va a estar bien en 3 días, le dijo el doctor. Solo toma el medicamento completo, descanse sus ojos y listo. Alejandro confió. ¿Por qué no iba a confiar? Era un doctor profesional, con título, con consultorio, con buenas referencias. Todo parecía en orden. Alejandro compró el medicamento en una farmacia de cadena. Una farmacia conocida, confiable. Pagó en efectivo. Se tomó la primera cápsula esa misma noche y se fue a dormir pensando que en 3 días estaría como nuevo. Pero al día siguiente algo no estaba bien. Se despertó con náuseas, con un malestar raro en el estómago, como si hubiera comido algo pesado la noche anterior. Pero no había cenado nada extraño. Solo una ensalada y agua. Pensó que era el cansancio, el jet lag, el estrés de la gira. Se tomó un té de manzanilla y siguió con su rutina. Segunda dosis del antibiótico. A las 8 de la mañana, desayunó ligero, un poco de fruta, pan tostado. Y se fue al soundcheck del concierto de esa noche. Durante el soundcheck, empezó a sentirse peor. Las náuseas aumentaron. Empezó a sudar frío. El estómago le dolía. Pero faltaban 6 horas para el show. Tenía tiempo de recuperarse. Se echó en el camerino. Cerró los ojos. Respiró profundo. Va a pasar, se decía. Solo es el medicamento haciendo efecto. Pero no pasó. Al contrario, empeoró. A las 3 de la tarde, vomitó por primera vez. Fueron las primeras señales de que algo andaba muy mal. A las 5 de la tarde vomitó de nuevo. Y a las 6:30, 30 minutos antes de salir al escenario, estaba en el baño con diarrea severa. Su manager entró al camerino. ¿Estás bien, Alejandro? Sí, respondió el potrillo. Es solo el medicamento. Me está cayendo pesado. Pero ya voy a salir. Tranquilo. Porque eso es lo que hace Alejandro. No se raja. No cancela. El show debe continuar. Y salió al escenario. Con fiebre. Con náuseas. Con dolor. Cantó 18 canciones. 1:30 de show. Dio todo como siempre. El público no notó nada. Para ellos, fue un concierto perfecto. Alejandro Fernández en todo su esplendor. Pero por dentro, el potrillo se estaba desmoronando. Cuando terminó el concierto y bajó del escenario, colapsó. Se desmayó en los brazos de su equipo de seguridad. Lo llevaron corriendo al camerino. Le pusieron compresas frías. Le dieron agua. Poco a poco recuperó la conciencia. Estoy bien, dijo. Solo fue el esfuerzo. Déjenme descansar. Pero no estaba bien. Para nada. Esa noche, en su habitación del hotel, Alejandro vomitó 6 veces más. La diarrea no paraba. La fiebre subió a 39 grados. Y empezó a tener escalofríos. Su cuerpo estaba combatiendo algo. Algo fuerte. Algo que el antibiótico no estaba curando, sino empeorando.
Porque lo que Alejandro no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que esas cápsulas de cefalexina estaban contaminadas. No todas, solo algunas. Un lote defectuoso, que salió de un laboratorio en India, que fue empaquetado sin los controles de calidad adecuados, que fue exportado a México y Estados Unidos sin ser verificado, y que terminó en las farmacias como si nada. Dentro de esas cápsulas, además del antibiótico, había esporas de Salmonella typhi, la bacteria que causa la salmonelosis. Una bacteria que puede sobrevivir en ambientes secos, que puede permanecer inactiva durante meses, y que cuando entra al sistema digestivo de una persona, se activa y empieza a multiplicarse violentamente. Y eso es exactamente lo que estaba pasando dentro del cuerpo de Alejandro Fernández. Las bacterias se estaban multiplicando, estaban atacando su intestino, estaban liberando toxinas, y su cuerpo, ya debilitado por el estrés de la gira y la falta de sueño, no podía combatirlas eficientemente. Al tercer día de tomar el medicamento, Alejandro ya no podía levantarse de la cama. Su manager llamó a un doctor de emergencia. Le pusieron suero intravenoso. Le dieron antieméticos para detener el vómito. Le dieron analgésicos para el dolor. Pero nada funcionaba, porque nadie sabía cuál era el verdadero problema. Es una reacción adversa al antibiótico, dijo el doctor de emergencia. Algunas personas no toleran bien la cefalexina. Vamos a suspenderla y cambiarla por otro medicamento. Y le recetó acitromicina, otro antibiótico, más suave, mejor tolerado. Alejandro dejó de tomar la cefalexina. Empezó con la acitromicina, y por unas horas pareció mejorar. El vómito se detuvo. La fiebre bajó un poco. «Ya ves», le dijo su manager. «Solo era el medicamento. Ya vas a estar bien». Pero esa mejoría fue temporal, porque la bacteria ya estaba instalada en su sistema. Ya había colonizado su intestino, y cambiar de antibiótico no iba a hacer nada. Necesitaba un tratamiento específico para salmonelosis. Pero nadie lo sabía todavía. Al cuarto día, los síntomas regresaron con furia. Vómito, diarrea, fiebre de 40 grados, dolor abdominal insoportable. Alejandro estaba deshidratado, pálido, débil y asustado, porque él sabía que esto no era normal, que algo estaba muy mal. «Llévame al hospital», les dijo a su equipo. «Ya, ahora». Lo subieron a una camioneta y lo llevaron al hospital más cercano en Dallas. Emergency Room. Prioridad alta. Alejandro Fernández está aquí y se está muriendo. Los doctores lo atendieron inmediatamente. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, ultrasonido abdominal, y ahí, en los resultados del laboratorio, encontraron la respuesta. Salmonella typhi. Positivo. Concentración alta. Infección severa. ¿Cómo es posible?, preguntó Alejandro. ¿De dónde salió eso? Probablemente de comida contaminada, respondió el doctor. ¿Comió algo que no estuviera bien cocido? ¿Mariscos? ¿Carne cruda? No, dijo Alejandro. He comido puro pollo y ensaladas. Nada raro. El doctor revisó su historial. Está tomando antibióticos, ¿verdad? Sí, para una infección en los ojos. ¿Qué antibiótico? Cefalexina. Pero ya lo suspendí hace 2 días. El doctor frunció el ceño. Agarró el frasco de cefalexina que el equipo de Alejandro había traído. Revisó el lote. Revisó la fecha de caducidad. Revisó el laboratorio fabricante. Y ahí estaba. El lote CR4782IND, fabricado en Mumbai, India. Importado por un distribuidor en Texas. El mismo lote que 3 semanas después sería retirado del mercado por contaminación con salmonela. Pero para Alejandro, ya era demasiado tarde. Ya se lo había tomado. Ya lo tenía en su sistema. Ya estaba muriendo por eso. Lo que pasó en ese hospital de Dallas durante las siguientes 72 horas fue una batalla por la vida de Alejandro Fernández. Una batalla que él estuvo a punto de perder. Los doctores le pusieron 3 vías intravenosas, una en cada brazo y una en el cuello. Le bombearon litros de suero. Le administraron antibióticos de alto espectro específicos para salmonelosis, ciprofloxacino y ceftriaxona.
Dosis masivas, cada 6 horas, sin parar. Le dieron antieméticos para controlar el vómito, analgésicos para el dolor, antipiréticos para bajar la fiebre, probióticos para restaurar su flora intestinal, y electrolitos para reponer todo lo que había perdido por la deshidratación. Pero lo más grave no era solo la infección. Lo más grave era el daño que la bacteria ya había causado. El revestimiento de su intestino estaba inflamado, ulcerado, sangrando. Cada vez que intentaba comer algo, su cuerpo lo rechazaba violentamente. No podía retener ni agua. «Vamos a tener que ponerle nutrición parenteral», dijo el gastroenterólogo a cargo. «Su intestino necesita descansar completamente. Si sigue intentando comer, solo va a empeorar». Y le colocaron una línea central, por donde le administraban nutrientes directamente al torrente sanguíneo, bypassing el sistema digestivo por completo. Alejandro estuvo internado en ese hospital durante 11 días. 11 días sin poder comer. 11 días conectado a máquinas. 11 días viendo cómo su cuerpo se consumía. Perdió 14 kilos. 14. Se veía demacrado, ojeroso, irreconocible. Su familia voló desde México. Vicente Fernández, con 86 años y problemas de salud propios, tomó un avión privado para estar con su hijo. «No te preocupes, mijo», le decía. «Los Fernández somos de fierro. Tú vas a salir de esta». Pero por dentro, don Vicente estaba aterrado, porque había visto a su hijo en muchos estados, cansado, estresado, triste, pero nunca así, nunca tan cerca de la muerte. Los medios empezaron a especular. Alejandro Fernández hospitalizado de emergencia. El Potrillo suspende gira por problemas de salud. Preocupación por el estado de Alejandro Fernández. Pero su equipo no daba detalles. Solo comunicados vagos. Está recibiendo atención médica. Se recupera favorablemente. Pronto estará de vuelta. No querían que la gente supiera la verdad. No querían admitir que Alejandro casi muere por un medicamento contaminado, porque eso abriría preguntas incómodas. ¿Dónde compró el medicamento? ¿Quién se lo recetó? ¿Por qué no se detectó la contaminación? ¿Cuántas personas más están en riesgo? Y la respuesta a esas preguntas iba a ser devastadora para muchos. Resulta que el lote CR4782IND de cefalexina no solo estaba en Texas, estaba distribuido en 12 estados de Estados Unidos y en 6 estados de México. Miles de frascos, decenas de miles de cápsulas, todas potencialmente contaminadas. Y nadie lo sabía. La FDA en Estados Unidos y la COFEPRIS en México no habían detectado nada. Los controles de calidad del laboratorio fabricante habían fallado. Los importadores no habían verificado. Las farmacias no habían cuestionado. Todo el sistema de seguridad farmacéutica había fallado. Y Alejandro Fernández estaba pagando el precio. Pero él no era el único. Mientras Alejandro estaba internado en Dallas, empezaron a llegar reportes de otros casos. Gente con los mismos síntomas: vómito, diarrea, fiebre, deshidratación. Todos habían tomado cefalexina, todos del mismo lote, y todos estaban siendo hospitalizados. En total hubo 137 casos confirmados de salmonelosis por el lote contaminado. 137 personas que confiaron en un sistema que supuestamente debería protegerlas, y 3 de esas personas murieron. 3. Un hombre de 62 años en Houston, una mujer de 55 en Monterrey, y un niño de 8 años en Phoenix. Murieron porque su sistema inmunológico no pudo combatir la infección, porque no recibieron tratamiento a tiempo, porque los doctores no diagnosticaron correctamente al principio, porque pensaron que era una simple gastroenteritis, y cuando se dieron cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Alejandro tuvo suerte. Tuvo acceso a los mejores doctores, a los mejores medicamentos, a la mejor atención, pero sobre todo, tuvo un equipo que actuó rápido, que no se conformó con el primer diagnóstico, que insistió en hacer más estudios, y eso le salvó la vida. Al 11º día de hospitalización,
Los análisis de sangre de Alejandro finalmente empezaron a mejorar. La bacteria estaba siendo controlada. La inflamación intestinal estaba bajando. Su cuerpo estaba respondiendo al tratamiento. Y los doctores finalmente pudieron darle buenas noticias. Va a salir de esta. Va a recuperarse completamente. Solo necesita tiempo. Le dieron de alta con instrucciones estrictas. Dieta blanda durante 4 semanas. Nada de alcohol. Nada de picante. Nada de grasas. Reposo absoluto durante 2 semanas. Después, retomar actividades gradualmente. Y seguimiento médico cada semana durante 3 meses. Alejandro salió del hospital en silla de ruedas. No porque no pudiera caminar, sino porque estaba tan débil que no tenía fuerza para sostenerse. 14 kilos menos. La piel colgando. Los ojos hundidos. Parecía un hombre de 70 años, no uno de 54, pero estaba vivo. Y eso era lo único que importaba. Su equipo canceló los siguientes 8 conciertos de la gira. No había opción. Alejandro necesitaba tiempo para recuperarse. No solo físicamente, también emocionalmente. Porque esta experiencia lo había quebrado. Por primera vez en su vida, Alejandro Fernández había enfrentado su propia mortalidad. Y lo había aterrado. Pensé que me iba a morir. Le confesó a su padre una noche. Pensé que no iba a volver a ver a mis hijos, que no iba a volver a cantar, que todo se acababa ahí. Y don Vicente, con lágrimas en los ojos, le respondió: pero no te moriste, mijo. Estás aquí, y vas a salir adelante, porque eres un Fernández. Y los Fernández no se rinden. Durante las siguientes 4 semanas, Alejandro se dedicó a recuperarse. Se quedó en su rancho en Jalisco, rodeado de su familia, lejos de las cámaras, lejos de los reflectores. Comía pequeñas porciones cada 2 horas. Caldo de pollo, arroz blanco, pan tostado. Poco a poco, su estómago fue tolerando más comida. Poco a poco, fue recuperando peso. Caminaba 30 minutos cada mañana. Después, 1 hora. Después 2. Recuperando fuerza. Recuperando resistencia. Su voz también había sufrido. Unos días sin cantar. Unos días con el cuerpo en estado de shock. Cuando intentó cantar por primera vez después del hospital, no salió nada. Solo aire. Su garganta estaba cerrada. Sus cuerdas vocales débiles, pero con ejercicios, con terapia, con paciencia. Su voz regresó. Primero tímida, después más fuerte. Hasta que finalmente, 1 mes después de salir del hospital, Alejandro pudo cantar una canción completa sin fatigarse. Y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de alegría. Pensé que nunca iba a volver a cantar, le dijo a su coach vocal. Pensé que lo había perdido todo. Pero no, respondió el coach. Tu voz sigue ahí. Solo necesitabas sanar primero. En octubre de 2025, 2 meses después de haber estado al borde de la muerte, Alejandro Fernández regresó a los escenarios. No con una gira masiva, no con shows de 2 horas, sino con un concierto especial en Guadalajara, en su ciudad, en su tierra, frente a su gente. El auditorio Telmex estaba lleno, 12,000 personas, todas de pie, todas esperando ver si el potrillo realmente estaba de vuelta. Y cuando Alejandro salió al escenario, la ovación fue ensordecedora. Duró 5 minutos. 5 minutos de aplausos, de gritos, de lágrimas, porque todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que casi lo pierden. Alejandro se paró frente al micrófono, miró al público, respiró profundo y habló. Buenas noches, Guadalajara. Buenas noches, México. Hace 2 meses, estuve en un hospital en Texas, conectado a máquinas, sin poder comer, sin poder moverme, pensando que mi carrera había terminado, pensando que tal vez no iba a volver a estar aquí con ustedes. Pero aquí estoy. Gracias a Dios. Gracias a los doctores que me salvaron la vida. Y gracias a ustedes, por esperarme, por no olvidarse de mí, por seguir aquí. Y cantó, me dediqué a perderte.
Cantó Si tú supieras. Cantó Hoy tengo ganas de ti. Cantó durante hora y media. No faltó ni una nota. No se quebró ni una vez. Fue una actuación impecable. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado al borde de la muerte apenas 8 semanas atrás. Pero algo había cambiado en Alejandro. Ya no cantaba solo porque era su trabajo. Ya no salía al escenario solo porque era su profesión. Ahora cantaba con una urgencia diferente, con una gratitud diferente. Porque sabía que cada show podía ser el último. Que la vida es frágil. Que todo puede cambiar en un segundo. Y esa noche en Guadalajara, el público lo sintió. Sintió esa emoción, esa vulnerabilidad, esa humanidad. Y lo amaron aún más por eso. Ahora viene la parte que nadie te ha contado. La parte oscura. La parte que involucra negligencia criminal, encubrimientos corporativos y un sistema farmacéutico que pone ganancias por encima de vidas humanas. Después de que Alejandro fue dado de alta y su caso se hizo público, la FDA inició una investigación sobre el lote contaminado de cefalexina. Lo que encontraron fue una cadena de negligencia que iba desde India hasta Estados Unidos y México, pasando por múltiples puntos donde alguien debería haber detectado el problema. Pero nadie lo hizo. O peor aún, algunos lo detectaron y decidieron ignorarlo. El laboratorio fabricante en Mumbai, India, se llama PharmaCorp International, una compañía que produce medicamentos genéricos para todo el mundo. Miles de toneladas al año. Precios bajos, márgenes altos y controles de calidad cuestionables. Las instalaciones de PharmaCorp habían sido inspeccionadas 3 veces en los últimos 5 años por reguladores estadounidenses. Y las 3 veces habían encontrado violaciones, contaminación cruzada entre lotes, falta de esterilización adecuada, empleados trabajando sin equipo de protección, maquinaria sucia, procesos no verificados. Cada vez, PharmaCorp prometía mejorar. Enviaba reportes de corrección, pagaba las multas correspondientes y seguía operando. Porque las multas eran ridículamente bajas comparadas con las ganancias. Una multa de $200,000 cuando estás ganando 100 millones al año no es un castigo, es un costo de operación. El lote CR4782IND de cefalexina fue fabricado en julio de 2025. 50,000 frascos. 3 millones de cápsulas. Destinadas a Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Durante el proceso de manufactura, hubo un incidente. Una tubería de drenaje se rompió cerca del área de producción. Agua contaminada se filtró. Y algunos empleados reportaron haber visto que el piso del área de encapsulado estaba mojado. ¿Detuvieron la producción? No. ¿Investigaron si hubo contaminación? No. ¿Descartaron el lote como medida de precaución? No. Simplemente limpiaron el piso, cambiaron la tubería y siguieron adelante. Porque detener la producción significaba perder dinero. Y perder dinero no era aceptable. El lote fue empaquetado, etiquetado y enviado a un distribuidor en Texas, una compañía llamada MedSupply USA. Otra empresa que maneja volúmenes masivos de medicamentos genéricos. Importan de India, China, Bangladesh. Los empacan con etiquetas en inglés y español. Y los venden a farmacias en todo el país. MedSupply USA tiene un contrato con la FDA para hacer verificaciones aleatorias de calidad. Deben revisar el 5% de todos los lotes que importan. Pero en la práctica, revisan menos del 1%. Porque revisar cuesta dinero. Requiere laboratorios, requiere tiempo, y ellos operan en volumen. La velocidad es lo que importa, no la seguridad. El lote CR4782IND pasó por MedSupply USA sin ser verificado. Fue distribuido a 120 farmacias en 2 estados, y llegó a los estantes en agosto de 2025. Justo cuando Alejandro Fernández necesitaba un antibiótico para su infección ocular. Durante las siguientes 3 semanas, 137 personas compraron cefalexina de ese lote, y todas se enfermaron. Algunas con síntomas leves, otras con síntomas severos, y 3
murieron. Cuando la FDA finalmente rastreó el origen del problema y confirmó que el lote estaba contaminado, emitieron un retiro voluntario, Voluntary Recall, que básicamente significa, oigan, si compraron este medicamento, mejor no lo tomen. Pero no estamos obligando a nadie a devolverlo. Es voluntario. ¿Por qué voluntario y no obligatorio? Porque un retiro obligatorio habría requerido admitir responsabilidad. Habría abierto la puerta a demandas masivas. Habría costado millones. Entonces lo hicieron voluntario. Y confiaron en que la gente simplemente no se diera cuenta, y muchos no se dieron cuenta. Porque el retiro fue anunciado en el sitio web de la FDA, en letra pequeña, sin conferencia de prensa, sin alertas a los medios, solo un comunicado técnico que nadie lee, excepto abogados y periodistas especializados. Las farmacias que vendieron el medicamento no fueron obligadas a contactar a sus clientes. No fueron obligadas a ofrecer reembolsos. No fueron obligadas a hacer nada. Solo se les pidió que removieran el producto de sus estantes si aún lo tenían disponible. Y punto. PharmaCorp International emitió un comunicado diciendo que estaban profundamente preocupados por lo ocurrido y que estaban investigando internamente para asegurar que no volviera a pasar. Pero no aceptaron responsabilidad. No ofrecieron compensación a las víctimas. No fueron multados. No fueron cerrados. Simplemente siguieron operando como si nada. Y aquí viene lo más indignante de todo, compadre. Alejandro Fernández decidió demandar, no por el dinero. Él tiene más dinero del que puede gastar en 3 vidas, sino por justicia, por accountability, por enviar un mensaje de que esto no es aceptable. Contrató al mejor bufete de abogados de Texas, especialistas en negligencia médica y responsabilidad corporativa, y presentaron una demanda contra PharmaCorp International, MedSupply USA, y la farmacia donde Alejandro compró el medicamento. Demandaban daños y perjuicios por un monto de $50 millones. No para Alejandro, sino para crear un fondo de compensación para todas las víctimas del lote contaminado. La respuesta de las compañías fue predecible. Negaron todo. Dijeron que no había evidencia de que el medicamento causó la enfermedad de Alejandro, que pudo haber sido comida contaminada, que la salmonelosis puede venir de muchas fuentes, que correlación no significa causalidad. Contrataron sus propios abogados, caros, agresivos, y empezaron una campaña de desprestigio. Filtraron información sobre el estilo de vida de Alejandro. Insinuaron que sus hábitos de viaje y alimentación lo ponían en riesgo de infecciones. Sugirieron que tal vez había consumido drogas y eso había debilitado su sistema inmunológico. Todo mentiras. Todo intentos de desviar la atención. Pero funciona, porque la gente lee los titulares, no los detalles. Y si el titular dice, abogados de PharmaCorp cuestionan estilo de vida de Alejandro Fernández, la gente empieza a dudar. Pero Alejandro no se rajó. Siguió adelante con la demanda. Presentó toda la evidencia médica. Los análisis de laboratorio que confirmaban que la bacteria en su sistema era idéntica a la encontrada en el lote contaminado. Los registros de compra que mostraban exactamente cuándo y dónde compró el medicamento. Los testimonios de los doctores que lo trataron. Y lo más importante, presentó evidencia de que PharmaCorp había sido citada previamente por problemas de contaminación, que sabían que sus procesos no eran seguros y que decidieron seguir operando de todas formas, porque era más rentable pagar multas ocasionales que invertir en mejores controles de calidad. El caso está en proceso. Va a tardar años en resolverse, porque así funciona el sistema legal. Las corporaciones tienen recursos infinitos para alargar los procesos, para presentar apelación tras apelación, para desgastar a los demandantes hasta que se rindan. Pero Alejandro no se va a rendir. Porque esto no es solo por él, es por las 3 personas que murieron, por las 134 personas que sobrevivieron, pero quedaron con secuelas, por todas las personas
que en el futuro podrían ser víctimas de negligencia farmacéutica si no se hace algo al respecto. Y es por eso que Alejandro habló públicamente sobre lo que le pasó, algo que su equipo le aconsejó no hacer. Va a afectar tu imagen, le dijeron. La gente no quiere saber de tus problemas de salud. Quiere verte como el galán invencible. Pero Alejandro no está de acuerdo. En una entrevista con Adela Micha en octubre de 2025, Alejandro contó toda la historia, con detalles, sin filtros. Estuve a punto de morir, dijo, por un medicamento que me recetó un doctor. Un medicamento que compré en una farmacia conocida. Un medicamento que supuestamente estaba regulado y verificado. Y casi me mata. ¿Y qué quieres lograr contando esto?, le preguntó Adela. Quiero que la gente sepa que esto puede pasarle a cualquiera, respondió Alejandro. No solo a mí, a ti, a tu mamá, a tus hijos. El sistema está roto. Y mientras no exijamos cambios, esto va a seguir pasando. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas. Miles de comentarios. Gente compartiendo sus propias historias de negligencia médica. De medicamentos que les causaron efectos adversos. De doctores que no escucharon sus síntomas. De sistemas de salud que los fallaron. Y empezó un movimiento. Pequeño al principio, pero creciendo. Gente exigiendo mejores regulaciones farmacéuticas, mejores controles de calidad, transparencia en los procesos de importación, castigos reales para las compañías que violan las normas. ¿Va a cambiar algo? Ojalá. Pero la realidad es que el sistema está diseñado para proteger a las corporaciones, no a las personas. Los lobbies farmacéuticos gastan millones de dólares cada año en sobornos legalizados que llaman contribuciones de campaña. Compran políticos, compran legisladores, compran el sistema entero. Y mientras eso siga pasando, casos como el de Alejandro van a seguir ocurriendo. Gente va a seguir enfermándose. Gente va a seguir muriendo. Y las compañías responsables van a seguir operando sin consecuencias reales. Pero hay algo más que salió a la luz durante la investigación. Algo que nadie esperaba. Algo que conecta este caso con otros similares que han ocurrido en los últimos años. Y que sugiere que estamos ante un problema mucho más grande de lo que pensamos. Resulta que el lote CR4782-IND no fue el primero en estar contaminado. Hubo otros, muchos otros. En los últimos 3 años, ha habido al menos 18 retiros de medicamentos fabricados por PharmaCorp International. Antibióticos, analgésicos, medicamentos para la presión. Todos con problemas de contaminación. Todos distribuidos en Estados Unidos y México. Y en cada caso, la respuesta fue la misma. Retiro voluntario. Comunicado corporativo expresando preocupación. Promesas de mejora. Y nada más. 0 consecuencias reales. ¿Por qué? Porque PharmaCorp no es solo una compañía de medicamentos genéricos. Es parte de un conglomerado más grande. Un conglomerado que incluye hospitales, aseguradoras médicas y grupos de cabildeo político. Tienen tentáculos en todos lados. Y saben cómo protegerse. Cuando Alejandro empezó su demanda, empezó a recibir llamadas. No amenazas directas. Eso sería muy obvio. Sino ofertas. Gente de PharmaCorp ofreciéndole acuerdos confidenciales. Le damos $10 millones. Usted firma un acuerdo de no divulgación. Y todos seguimos con nuestras vidas. Alejandro rechazó cada oferta. No se trata de dinero, les dijo. Se trata de hacer las cosas bien. Y eso los asustó. Porque si Alejandro ganaba la demanda y establecía un precedente, abriría la puerta a miles de demandas similares. De todas las víctimas, de todos los lotes contaminados de los últimos años. Entonces, aumentaron la presión. Empezaron a filtrar información a los medios. Reportes anónimos de que Alejandro había estado bebiendo alcohol durante la gira, a pesar de estar tomando antibióticos. Que había estado comiendo en lugares de dudosa reputación.
que su enfermedad fue culpa suya, no del medicamento. Todo falso. Todo fabricado. Pero diseñado para sembrar duda en la opinión pública. Y funciona. Porque una vez que la duda existe, es difícil de borrar. Pero Alejandro tiene algo que otras víctimas no tienen. Tiene una plataforma. Tiene una audiencia. Tiene millones de fans que lo apoyan. Y los usó. No para atacar a PharmaCorp directamente, sino para educar. En sus conciertos, entre canción y canción, Alejandro habla sobre su experiencia, no con dramatismo, no buscando lástima, sino compartiendo hechos. Casi muero por un medicamento contaminado. Y no soy el único. Hay 137 personas más, y 3 de ellas no sobrevivieron. Y esto no debería pasar. En ningún país, en ningún momento. Y la gente escucha, porque no es un político dando un discurso, no es un activista con una agenda, es Alejandro Fernández, el potrillo, el hijo del rey, alguien en quien confían, alguien que nunca había hablado de temas así antes. Y si él está hablando es porque importa. Las investigaciones periodísticas empezaron a salir. Reporteros empezaron a investigar a PharmaCorp. Encontraron más casos de negligencia, más víctimas, más encubrimientos, y empezaron a publicar, no en medios pequeños, en medios grandes. The New York Times, The Washington Post, CNN, Bloomberg. De repente PharmaCorp estaba en los reflectores. Y no les gusta estar ahí. Prefieren operar en las sombras, hacer su dinero sin que nadie pregunte cómo lo hacen. Pero ahora, todos están preguntando, y no tienen buenas respuestas. Las acciones de la compañía empezaron a caer. Los inversionistas se asustaron. Las aseguradoras empezaron a cancelar pólizas. Y los ejecutivos empezaron a entrar en pánico. Porque esto ya no era solo una demanda de un artista famoso. Esto se estaba convirtiendo en una crisis de relaciones públicas. En diciembre de 2025, PharmaCorp finalmente aceptó sentarse a negociar. No porque quisieran, sino porque no tenían opción. La presión pública era demasiado grande. Los costos de seguir peleando estaban superando los beneficios de ganar. Ofrecieron un acuerdo. $50 millones para crear un fondo de compensación para todas las víctimas del lote contaminado. 20 millones adicionales para mejorar sus procesos de control de calidad. Y una auditoría independiente de todas sus instalaciones durante los próximos 5 años. No admitían culpa. Esa era su condición. Aceptamos el acuerdo como un gesto de buena voluntad, pero no admitimos responsabilidad por lo ocurrido. Porque admitir culpa significaría exponerse a más demandas, y eso no lo iban a hacer. Los abogados de Alejandro le recomendaron aceptar. Es lo mejor que vamos a conseguir, le dijeron. Si seguimos en juicio, podrían pasar 5 años, y tal vez perdamos. Este acuerdo garantiza compensación para las víctimas. Es una victoria. Alejandro no estaba convencido. Pero no están admitiendo culpa, dijo. Van a seguir operando como siempre, y esto va a volver a pasar. Probablemente, respondieron sus abogados. Pero al menos esta vez hay consecuencias. Y eso es un paso adelante. Alejandro aceptó el acuerdo, pero con una condición propia. Quiero que parte del dinero se use para crear una organización sin fines de lucro que monitoree la seguridad farmacéutica en México y Estados Unidos. Que investigue, que denuncie, que presione por mejores regulaciones. PharmaCorp aceptó. Porque 10 millones más o menos no les importaba a estas alturas. Solo querían cerrar el caso y salir de los titulares. A finales de noviembre de 2025, se anunció la creación de la Fundación Alejandro Fernández para la Seguridad Farmacéutica, con un presupuesto inicial de $15 millones, con un equipo de investigadores, abogados y expertos en salud pública, y con una misión bien clara: asegurar que lo que le pasó a Alejandro no le vuelva a pasar a nadie más, ni en México, ni en ningún lado. Es un inicio, pequeño, insuficiente para arreglar todo el desmadre, pero es algo, ¿no? Porque antes no había ni madres. Antes, estas compañías hacían lo que se les pegaba la gana sin consecuencias.
Y ahora al menos hay alguien vigilando. Alguien que va a hacer un chingo de ruido cuando las cosas no estén bien. Y Alejandro sigue cantando, sigue llenando estadios, sigue siendo el potrillo que todos conocemos, pero ahora con una misión adicional. Una misión que nunca pensó que iba a tener, pero que ahora considera igual de importante que su música, compadre. Casi me lleva la chingada, dice en entrevistas. Y eso me cambió gacho. Me hizo darme cuenta de que tengo una responsabilidad más grande que solo entretener a la raza. Tengo una plataforma bien cabrona, y la voy a usar para hacer bien las cosas. Su gira Te llevo en la sangre continuó en octubre y noviembre de 2025, y tiene fechas programadas hasta mediados de 2026. 30 conciertos más, todos agotados, boletos hasta arriba. Y en cada uno, Alejandro le dedica unos minutos a hablar sobre seguridad farmacéutica, a educar a su público, a recordarles que deben cuestionar todo, que deben verificar cada cosa, que deben exigir más de las compañías que producen los medicamentos que se meten al cuerpo. Y no creas que es un discurso aburrido de político, ¿eh? Alejandro lo cuenta como lo que es, una historia de supervivencia. Miren banda, dice desde el escenario. Yo soy Alejandro Fernández. Tengo acceso a los mejores doctores del mundo. Tengo dinero para pagar cualquier tratamiento. Y aún así, casi me muero por un medicamento que cualquiera de ustedes puede comprar en la farmacia de la esquina. Si a mí me pasó, ¿qué chingaos les puede pasar a ustedes? Aguas, raza. Mucho ojo con lo que se meten al cuerpo. Y la raza escucha, porque es Alejandro Fernández quien habla. Y si el potrillo dice que algo es importante, entonces está bien importante, carnal. Hace apenas 2 semanas, en un concierto en Monterrey a principios de diciembre, Alejandro tuvo un momento bien fuerte en el escenario. Estaba cantando Hoy tengo ganas de ti, cuando de repente se detuvo a la mitad de la canción. Se le quebró la voz, se llevó la mano al pecho, y el público se asustó. ¿Está bien el potrillo? ¿Qué le pasa? Alejandro tomó aire, se limpió las lágrimas, y habló. Perdonen, banda. Es que, hace 4 meses, yo estaba en un hospital, pensando que nunca iba a volver a estar aquí con ustedes, pensando que se acababa todo. Y hoy estoy aquí, cantando, viendo sus caras, escuchando sus voces, y no saben lo que eso significa para mí de verdad. El estadio entero se puso de pie, aplausos, gritos, llanto colectivo, porque todos entendieron, todos sintieron esa gratitud, esa fragilidad de la vida, y ese amor por el artista que casi pierden. Alejandro terminó la canción, y después hizo algo que nunca había hecho. Invitó al escenario a una de las víctimas sobrevivientes del lote contaminado, una señora de 52 años de Guadalajara, que también había estado a punto de morir, que había perdido 20 kilos, que había pasado 1 mes en el hospital, y que gracias al fondo de compensación pudo pagar sus cuentas médicas y seguir adelante. Esta es la señora Lupita, dijo Alejandro, y ella es una chingona, porque sobrevivió la misma chingadera que yo, y está aquí, y está fuerte, y no se dejó vencer. El público le dio una ovación a Lupita, y ella lloró, y Alejandro lloró. Y todos lloramos, compadre, porque eso es lo que hace la música. Te conecta, te recuerda que no estás solo. Y la gente escucha, porque es Alejandro Fernández quien habla. Y si el potrillo dice que algo es importante, entonces es importante. Las 3 personas que murieron por el lote contaminado dejaron familias bien destrozadas, bien hechas pedazos. Un señor de 62 años, que era abuelo de 5 chamaquitos. Una señora de 55, que acababa de retirarse y andaba con planes de viajar por el mundo. Y un escuincle de 8 años que soñaba con ser doctor. Sus familias recibieron compensación del fondo. No es suficiente, ni de pedo. Ninguna cantidad de lana compensa la pérdida de un ser querido. Pero al menos es un reconocimiento. Al menos alguien está admitiendo que esta mamada no debería haber pasado. Las otras 134 víctimas que sobrevivieron también recibieron su compensación,
algunos miles de dólares, otros cientos de miles, dependiendo de qué tan gacho les pegó y las secuelas que les quedaron. Porque no todos se aliviaron completamente como Alejandro, ¿eh? Algunos quedaron bien jodidos, con daño intestinal permanente, con síndrome de intestino irritable crónico de por vida, con intolerancia a un chingo de comidas, con sistemas inmunológicos bien debilitados, bien hechos garras. Y esas son las víctimas que conocemos, compadre. Las que fueron diagnosticadas a tiempo, las que reportaron sus casos. Pero ¿cuántas más hubo que nunca supieron que su enfermedad fue causada por un medicamento contaminado? ¿Cuántas pensaron que nomás fue mala suerte? ¿Cuántas nunca conectaron los puntos porque sus doctores ni se molestaron en investigar? Probablemente cientos, tal vez miles. Porque no todos tienen acceso a doctores que hacen análisis exhaustivos, ¿verdad? No todos tienen la lana para investigar más allá del diagnóstico inicial. Y no todos saben que pueden exigir explicaciones y chingar a estos cabrones que juegan con nuestras vidas. Ese es el verdadero crimen aquí, compadre. No solo la negligencia culera de Pharmacorp, sino el sistema entero que permite que esta chingadera pase. Un sistema donde las ganancias corporativas son más importantes que la salud de la raza. Donde las regulaciones existen, pero no valen ni madres porque nadie las aplica. Donde las multas son tan bajas que a estos güeyes les vale gorro. Y mientras ese sistema siga en pie, historias como la de Alejandro van a seguir pasando. Tal vez no a artistas famosos, pero a gente común, a tu vecino, a tu prima, a tu jefa, a cualquiera que tenga la mala suerte de comprar un medicamento del lote equivocado. ¿Y sabes qué es lo más culero de todo? Que no hay forma de saber cuál es el lote equivocado hasta que ya te chingaste. No puedes abrir el frasco y olerlo a ver si está malo. No puedes hacer una prueba casera. Solo puedes confiar. Confiar en que el laboratorio hizo su jale bien, en que el importador verificó, en que la farmacia almacenó correctamente, en que el sistema funcionó. Pero el sistema no funciona, compadre. Y casos como este lo demuestran una y otra vez. Es un desmadre total. Alejandro Fernández tuvo suerte. Tuvo acceso a los mejores doctores. Tuvo una familia bien unida que lo apoyó. Tuvo los recursos para pelear contra estos cabrones. Y sobrevivió. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen esa suerte? Con los que la palman sin saber por qué. Con las familias que quedan sin respuestas, sin nada. Ellos son las verdaderas víctimas de este sistema bien jodido. Y nadie habla de ellos. Porque no son famosos. Porque sus historias no venden chelas ni periódicos. Porque a la gente le vale madre. Hasta ahora. Porque Alejandro está haciendo que importen. Está usando su fama para dar voz a los que no la tienen. Para exigir justicia para los que no pueden exigirla ellos mismos. Para cambiar un sistema que ha estado bien pinche roto durante demasiado tiempo, compadre. ¿Va a funcionar? ¿Quién sabe, carnal? El cambio real requiere más que una fundación y buenas intenciones. Requiere cambios legislativos bien cabrones. Requiere presión política. Requiere que la raza se encabrone lo suficiente como para exigir acción de verdad. Pero es un comienzo. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Un comienzo. Una chispa. Una persona con huevos dispuesta a hablar cuando sería más fácil quedarse callada y seguir haciendo su lana tranquilamente. Pero es un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Un comienzo. Una chispa. Una persona valiente dispuesta a hablar cuando sería más fácil quedarse callada. Y Alejandro Fernández, el potrillo, el hijo del rey, el cantante que casi se muere por un medicamento contaminado, decidió ser esa persona con pantalones. En sus propias palabras, si mi historia puede evitar que esto le pase a una sola persona más, entonces valió toda la chingadera que pasé. Si mi plataforma puede presionar a estas compañías culeras a hacer las cosas bien, pues la voy a usar hasta que me canse. Porque al final del día, no importa cuántos discos vendí o cuántos premios me gané. Lo que importa es qué hice con la vida que casi pierdo, ¿no? Y eso, compadre, es lo que hace a un verdadero ícono. No solo el talento, no solo la fama, ni la lana,
sino los huevos de usar esa fama para algo más grande que uno mismo, para ayudar a la raza que no tiene voz. La historia de Alejandro Fernández y el medicamento que casi lo chinga es una historia de negligencia corporativa bien cabrona, de un sistema farmacéutico bien jodido, y de la suerte ciega que determina quién vive y quién la palma cuando las cosas salen mal. Pero también es una historia de resiliencia, de verdad, de recuperación, de usar el dolor para crear algo positivo, de convertir una tragedia personal en un movimiento para el cambio. ¿Es suficiente? Probablemente no, pero es más de lo que teníamos antes. Y a veces, eso tiene que bastar por ahora. Alejandro Fernández sigue de gira en estos días de diciembre. Sigue cantando. Sigue siendo el artista que México ama con todo. Pero ahora con 14 kilos menos, algunas canas más, y una cicatriz invisible que le recuerda todos los días lo frágil que está la cosa, lo cerca que estuvo del final. Cada concierto es un regalo, dice ahora. Cada nota que canto es un pinche milagro, porque pude haber muerto. Debería haber muerto, la neta, pero no lo hice. Y eso significa que todavía tengo chamba que hacer aquí. Y ese trabajo continúa, carnal. En los escenarios, en las cortes, en la fundación, en cada entrevista, donde habla de lo que pasó y por qué está bien importante que la raza sepa. Porque al final del día, esta no es solo la historia de Alejandro Fernández. Es la historia de todas las personas que confían en un sistema que está bien chafa, que ponen su salud, su vida, en manos de doctores y farmacias y compañías que no siempre están poniendo sus intereses primero, que están más preocupados por las utilidades que por la gente. Y hasta que ese sistema cambie de madres, hasta que las regulaciones se apliquen de verdad y no sean pura pantalla, hasta que las compañías enfrenten consecuencias reales por su negligencia y no nomás multas pendejas, historias como esta van a seguir pasando. Solo esperemos que la próxima víctima tenga la suerte que tuvo Alejandro, porque no todos la van a tener, y eso está bien cabrón. Descansen en paz las 3 personas que la palmaron por ese lote contaminado, y ojalá su muerte no haya sido en vano. Ojalá sirva para cambiar algo, para mejorar algo, para salvar a alguien más en el futuro, porque eso es lo mínimo que se merecen, y lo mínimo que todos merecemos, compadre. Esta fue la historia de cómo Alejandro Fernández casi se muere por un medicamento contaminado. La historia que las compañías farmacéuticas no quieren que conozcas. La historia que el sistema intentó ocultar bien machín. La historia real, sin mamadas. Y ahora que la conoces, carnal, haz algo con ella. Cuestiona todo. Verifica cada cosa. Exige más. No te dejes, porque tu vida podría depender de ello. Y recuerda esto. En México, cuando algo huele mal, probablemente está podrido. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es mentira. Y cuando te dicen que confíes en el sistema, mejor ponte trucha. Porque el sistema no está diseñado para protegerte. Está diseñado para proteger a los que tienen el poder, a los que tienen la lana, a los que pueden pagar abogados caros y comprar silencios. Pero cuando alguien como Alejandro Fernández, con toda su fama y todos sus recursos, casi se muere por un medicamento que cualquiera de nosotros puede comprar en la farmacia de la esquina, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre qué tan jodido está todo. Y si no nos enojamos, si no exigimos cambios, si no hacemos ruido, entonces nada va a cambiar nunca. Y la próxima víctima podría ser tú, o yo, o alguien que amas. Así que ponte las pilas, compadre. Cuídate, cuestiona, verifica, y no te dejes. Porque en este país, el que se duerme se lo lleva la corriente. Y en este caso, la corriente puede llevarte directito al hospital. O peor, Alejandro Fernández sobrevivió para contar su historia, para advertirnos, para luchar por un cambio. No desperdicies esa advertencia. Y si en algún momento te recetan un medicamento, pregunta, investiga, verifica el lote, busca reseñas. No seas pendejo, porque tu vida vale más que la prisa de un doctor
o las ganancias de una farmacéutica. Esa es la lección, compadre. Esa es la verdad. Y esa es la razón por la que esta historia necesitaba ser contada. Cuídate mucho. Y cuida a los tuyos. Porque al final del día, eso es lo único que realmente importa.